Nos trasladamos a Kiev para conversar con el analista de Relaciones Internacionales del Centro Analítico Adastra, Oleksiy Otkidash. ¿Cómo está, Oleksiy? Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar conectado con toda Latinoamérica para hablar de lo que está sucediendo entre, primero, los países que apoyan o no apoyan o apoyan en la medida que efectivamente quieran avanzar a la paz entre Rusia y Ucrania. ¿Qué le parecen las declaraciones del presidente brasileño? La molestia por no haber podido juntarse, pero además por lo que él percibe como una cierta negativa a avanzar en un diálogo de paz. Bueno, en mi opinión, las propuestas de Lula parecen ser un poco de populismo en el ámbito de las relaciones internacionales, porque es muy fácil decir que queremos paz, queremos la paz, queremos negociar, queremos ser intermediarios, pero es muy difícil, de hecho, tomar Zelensky, tomar Putin, sentarles en una mesa y decir algo más concreto. Por lo tanto, cuando se trata de algo concreto, cuando se trata de hablar con Zelensky en una reunión, en una cumbre de G7, por ejemplo, como tuvimos el caso, fue más difícil. Entonces, lo que dice Lula es, queremos la paz, pero nada más concreto aparte de esto. Por lo tanto, yo no considero sus propuestas como algo que de verdad podría ser una base para un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia. ¿Y cuáles son las dificultades que usted ve? Porque cuando se presentó la propuesta de diálogo de China, se estableció un cese al fuego inmediato en la medida que ambas partes cedieran algo, porque efectivamente en una negociación de guerra las partes tienen que ceder. Sin embargo, hay quienes señalan que Ucrania no avanza en esa gestión porque los países del norte global, liderados por Estados Unidos en la OTAN, no quieren que esta guerra cese antes de que Rusia no sea completamente destruido. Entonces, cuando le pregunto cuáles son las dificultades que usted ve, me refiero a porque dice que no es posible avanzar a una negociación de paz que incluya cesar el fuego inmediato para que esas negociaciones avancen en otras materias. Aquí estamos en una situación complicada porque si Ucrania cede a Rusia un metro de su territorio, en 5, 7, 10 años vamos a estar en otra guerra más. Entonces, no podemos ceder a Rusia nada. Además, Rusia es un país agresor e invasor. Ucrania es un país invadido. ¿Y por qué entonces Ucrania tiene que ceder algo a Rusia, quien es un país agresor? Si Rusia gana, como dije, un metro de territorio ucraniano, entonces cualquier país en el mundo que quisiera lanzar una agresión contra su vecino va a entender que podemos lanzar la agresión tiene su precio, las sanciones, etcétera, pero podemos lanzar la agresión, conquistar tanto territorios cuantos sean necesarios y ya, podemos hacerlo. Por eso no es posible ceder a Rusia nada y Rusia no va a liberar los territorios ucranianos justo por las negociaciones. El único, lamentablemente, modo que entiende Rusia es fuerza. Y solamente con fuerza es posible echar las tropas rusas desde el territorio ucraniano. Ya, perfecto. Por lo tanto, no, que estoy viendo estamos que entonces en una situación bloqueada. Claro, porque tampoco hay intenciones efectivamente de avanzar. O sea, es cierto que no hay intenciones de avanzar en una negociación por parte de Ucrania, entendiendo que ambas partes tienen que ceder. O sea, es real quienes dicen que la intención no es, o como dice el presidente brasileño, parece que no hay intenciones de parar la guerra ahora y de sentarse a conversar antes de saber qué es lo que está pidiendo cada parte. O sea, porque usted dice tiene un costo muy alto, no solamente para Ucrania, sino que para el mundo, ceder en alguna parte de un acuerdo que permita efectivamente frenar la guerra con Rusia. Pero el costo de la guerra también es muy alto. Exacto, pero yo creo que es un entendimiento bastante falso que dice, por ejemplo, Lula o el líder chino, que Ucrania y Rusia son partes iguales y que tienen que ceder algo, ¿sí? Pero es una malinterpretación porque, como dije, Rusia es un país invasor y Ucrania se defiende. No tenemos otras opciones, tenemos que pagar este costo y es culpa de Rusia que estamos en guerra. Sí, y comparto esa visión respecto de que Rusia es un país invasor, pero aún no sabemos qué cosas van a salir de una negociación como para que se bloquee incluso la posibilidad de un cese al fuego que permita avanzar en una negociación. O sea, parece que efectivamente los vínculos que ha logrado tener Ucrania y el apoyo que ha logrado tener Ucrania
de parte de la OTAN, de parte de Estados Unidos, va de la mano de que la guerra no pare hasta destruir completamente a Rusia. Y eso significa que efectivamente quienes señalan que no hay interés en sentarse a conversar y negociar una paz es real. Pues lamentablemente ahora, por posición que tiene Rusia, que no quiere liberar los territorios que ocupó, unos en 2022, otros antes en 2014, no hay ninguna otra salida, no hay ninguna otra opción. Y Rusia sigue creyendo que sí pueden ganar la guerra, que sí pueden avanzar, que pueden aguantar un poco, esperar un poco, Ucrania pierde el apoyo occidental y van a conquistar aún más. Por lo tanto, ahora no hay ningún margen, ningún espacio para negociaciones verdaderas, reales. ¿Y qué es lo que cree Ucrania? Cuando usted dice Rusia cree que puede seguir avanzando, ¿qué es lo que cree Ucrania? Todo muy simple, liberar todos nuestros territorios y recuperar nuestra soberanía e integridad territorial con Donetsk, Gerson, Lugansk, Crimea y Zaporizhia. No estoy diciendo qué es lo que quiere, sino que qué es lo que cree que va a suceder Ucrania. ¿Cuál es la apuesta? Sí, perdona, escuché mal como... No, por favor, adelante. Yo creo que Ucrania está preparándose para recuperar sus territorios paso por paso por forma militar. Y yo creo que en algún momento, cuando Rusia va a entender que ya no tienen manera para ganar la guerra, sí pueden decir que vale, salimos de Ucrania, cedemos lo que conquistamos, firmamos la paz. Pero para hacerlo, Ucrania tiene que tener más éxitos en el campo de la batalla. Y más éxitos solamente son posibles cuando tenemos más armas. Por lo tanto, más armas a Ucrania, la paz más cercana. Bueno, Estados Unidos ha ofrecido armas, lo hemos sabido a partir de la cumbre del G7. Ahora, todo ese armamento va con una condición, y que es que no se produzcan actividades dentro de Rusia, sino que efectivamente sirvan solamente en defensa del territorio ucraniano. ¿Va a ser posible, y con las últimas informaciones, las denuncias que se están haciendo desde Rusia, es efectivamente posible asegurar eso? Sí, porque no necesitamos los territorios rusos, no nos interesa Bryansk, Kursk, Belgorod o cualquier otra región fronteriza que tenemos con Rusia, nos interesan solamente nuestros territorios, nos interesa Donetsk, Lugansk, Gerson, Zaporizhia y Crimea, y no tenemos tantas armas para gastarlas en otras regiones, por ejemplo, para gastarlas en Rusia. Por lo tanto, sí es, yo creo que 100% confiable. Perfecto. ¿Cómo responden ustedes a la operación que ha anunciado Rusia que está realizando en Belgorod y a la amenaza que se ha hecho y también muerte de civiles en esas zonas? Bueno, lo que vimos es un conflicto interno ruso que es muy profundo porque la gente que participa, por ejemplo, en el famoso cuerpo de voluntarios rusos que penetró el territorio ruso, la región de Belgorod, es la gente que emigró de Rusia antes de la invasión a gran escala, que emigró a Ucrania en 2015, 16, 17. Yo tuve suerte hablar con unos de ellos en Kiev, aquí en la capital ucraniana, y que no están de acuerdo con la política que tiene Putin en su país en muchos ámbitos, no solamente el ámbito nacional, sino también en cualquier otro ámbito, o sea, financiero, o sea, educativo. Por lo tanto, es la actividad de los grupos, de los rusos que están no están de acuerdo con la política que lleva Putin y que quieren cambiar el régimen en su país, que quieren liberar su país de esa dictadura. Perfecto. Y de esa manera hay algunas manos que se van a extender desde Ucrania que podrían también afectar y aún más ennegrecer el conflicto que hay actual. Bueno, es muy entendible que Ucrania va a apoyar a cualquier aliado temporal que sea, o sea el movimiento ruso, o sea el movimiento, no sé, de cualquier otra nación, o sea, la actividad, no sé, militar en Georgia, porque cada conflicto que exista en Rusia es algo que nos ayuda a ganar nuestra guerra y liberar nuestros territorios. Por lo tanto, sí podemos ayudarles, sí podemos darles la mano del apoyo, pero no vamos a involucrarnos, no vamos a llevar nuestras tropas por ahí porque eso no es algo que nos interesa y no tiene ningún sentido para nosotros. Por último, la información que ha circulado dentro de Ucrania respecto de lo que ha señalado Rusia, que ha vuelto a tomar posesión de algunos territorios ucranianos. ¿Otra vez, por favor? La respuesta que hay o la información que circula al interior de Ucrania respecto de la información que ha emitido Rusia de haber vuelto a tomar bajo sus manos algunos territorios ucranianos.
Bueno, creo que durante la guerra es siempre un proceso constante, que algunos territorios cambian la bandera, que siempre hay movimiento de tropas y un día un pueblo pertenece a Ucrania, otro día ese pueblo ya está en las manos rusas. Es un proceso que siempre tenemos con muchos cambios. Perfecto, muchas gracias. Oleksiy Otkivich, analista de Relaciones Internacionales del Centro Analítico Adastra, desde Kiev, contándonos primero su posición respecto de algunas declaraciones que han hecho, por ejemplo, gobernantes de algunos países como Brasil, también lo que ha solicitado Estados Unidos para poder efectivamente aportar con armas a Ucrania y finalmente el estado de situación en estos momentos en ese país. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias, un abrazo, hasta luego.